Bienvenido a mi canal de YouTube Mecanismos de Norma Mecano. En el vídeo de hoy veremos un montaje en el que construimos una reductora que reduce de 1083 vueltas a una, o sea que hay que dar 1083 vueltas para que el eje secundario dé una vuelta, unido mediante una junta Cardan a un motor de corriente continua de unas dimensiones y potencias considerables. Bueno, pues aquí tenemos ya el montaje funcionando y al principio, bueno, pues lo que hemos hecho ha sido darle muy poca tensión al motor. Vemos que con 0,9 voltios, pues ya el motor se acciona, pero que sin embargo está consumiendo casi 1,5 amperes. A ver, se trata de un motor que en teoría pues es capaz de alcanzar las 10.000 revoluciones por minuto en vacío, que se puede alimentar hasta 12 voltios y que desde luego tiene unos consumos de corriente incluso con muy poca carga que a mí la verdad pues me parecen excesivos. Pero bueno, ahora lo que vamos a ver es cómo funciona, vamos a ver cómo todo el mecanismo está acoplado. Lo que pasa que, como vemos también en el propio vídeo, pues solo podemos llegar a alimentarle al entorno de los 7 voltios porque la fuente de alimentación que estoy empleando, digamos que el máximo de corriente que puede suministrar al motor es de 3 amperios y aproximadamente a los 7 voltios pues ya llegamos a conseguir que el motor consuma los 3 amperios y por lo tanto pues no podemos proporcionar una tensión mayor. La fuente se queda, digamos, limitada en esos 3 amperios. Bueno, y aquí mostramos otra vista del montaje. Y lo que vamos a hacer ahora es utilizar otra fuente de alimentación y otro regulador que es capaz de suministrarnos más corriente para forzar el mecanismo. La verdad que un motor de estas características empieza ya a estar en el límite de la resistencia de los materiales con los que se hacen los componentes de Mecano y por lo tanto su uso y su acoplamiento es complicado porque como luego veremos pues incluso podemos llegar a deteriorar algunas piezas. Bueno, pues ahora ya hemos, digamos que conectado el montaje con un regulador a una fuente de alimentación que es capaz de proporcionarnos una mayor corriente y vamos a ver funcionando el motor digamos, a la tensión de 12 voltios, donde realmente el mecanismo pues está al límite y prácticamente, pues como veremos un poco al final del vídeo, pues casi no aguanta toda la potencia que le transmite el motor. Aquí, al utilizar un motor ya de una cierta potencia, pues lógicamente hay que pensar un poco en todo el problema de las vibraciones y en cómo amortiguar estas. Para ello, pues tanto el motor como la reductora, pues he intentado montarlo sobre una base de caucho, digamos que su unión al chasis pues no es totalmente rígida. Y luego lo más importante, y dado que seguro que el eje del motor y el eje primario de la reductora pues no están perfectamente alineados, por mucho que he intentado buscar la geometría más adecuada combinando piezas, como luego veremos, bueno, pues he tenido que usar la junta Cardan. La verdad es que las juntas Cardan, pues yo creo que son un mecanismo muy interesante. Esta que he utilizado aquí no es específicamente el sistema de Mecano, pero en el sistema de Mecano pues sí que hay algunas juntas Cardan que ya dedicaremos un vídeo casi exclusivo a este tipo de mecanismo por la utilidad que tiene. Esta junta Cardan, pues digamos la he adquirido y bueno, la ventaja que tiene es que es compatible con el sistema Mecano, puesto que nos permite acoplar dos ejes de 4 milímetros. Entonces, bueno, pues aquí es fundamental, efectivamente, cuando ya estás manejando estas potencias, pues el gestionar un poco todo el tema de las vibraciones. Y la junta Cardan es un mecanismo idóneo. Bueno, y aquí simplemente pues mostrar un poco el montaje eléctrico que he tenido que emplear para este segundo vídeo. Uso una fuente de alimentación del fabricante Metalus que digamos está un poco adaptada al sistema Mecano,
que pues nos puede dar tensiones fijas de 5 y 12 voltios y que bueno, yo creo que puede dar 10 amperios o incluso más sin despeinarse. Y bueno, luego he usado un regulador que gracias a Dios, pues yo creo que ha conseguido superar la prueba, porque estos reguladores pues probablemente no sean muy fiables y con eso he podido llevar al motor pues a la tensión de 12 voltios y estresar el mecanismo al máximo. Bueno, y aquí vemos un poco el despiece del montaje, y en el que vemos, pues, en la parte inferior el chasis, que le he hecho también unas patas que, bueno, pues al final tengan un agarre, que también intente evitar un poco las vibraciones. Como he dicho antes, he utilizado unas tiras que me he tenido que hacer con una cámara de una bicicleta de caucho para unir tanto la reductora como el motor al chasis y con eso disminuir las vibraciones, y la junta cardan. Hay que fijarse que el chasis o la forma en que he tenido que construir el chasis pues es con dos plaquetas de 3 por 9, me parece que son, para conseguir, digamos, un ancho de 6 unidades mecano, que en realidad, pues parece que no tendría demasiado sentido. Debería de utilizarse un ancho con un número impar de unidades mecano para poder hacer un buen acoplamiento. Pero estos motores, pues la verdad es que no tienen un encaje demasiado fino. Y entonces, bueno, pues he tenido que buscarme o ingeniármelas tanto en la parte del chasis como luego a la hora de diseñar la reductora, buscar unas piezas pues un poco específicas que digamos me permitan hacer este alineamiento entre el eje primario de la reductora y el eje del motor, teniendo en cuenta que el eje del motor quedaría, digamos, en 6 unidades mecano, pues quedaría entre, digamos, la unidad 3 y la 4 a medio camino. Y entonces eso, digamos que complica un poco la geometría del montaje. Y aquí vemos pues con más detalle el despiece del chasis y bueno, no hay piezas, digamos, singulares o raras, sino que aquí pues todo lo que he utilizado es bastante estándar. Antes he dicho que eran plaquetas de 3 por 9, son realmente de 3 por 11, como se puede comprobar. Y bueno, pues simplemente eso, el chasis es lo que se ve que es relativamente sencillo. Y en esta fotografía, pues lo que vemos es en mayor detalle la reductora y sobre todo yo quiero aquí fijarme un poco en la pieza que he utilizado en ambos lados para hacer los cojinetes del eje primario y de alguna manera, si os fijáis, son unas piezas singulares que tienen una longitud de 6 unidades mecano, pero justo, digamos, entre el tercer y cuarto agujero hay un agujero intermedio, que de alguna manera es lo que me permite alinear con un motor que encaja, digamos, en una base de 6 unidades mecano. Se ve también que para el eje primario he tenido que hacer unos cojinetes, con unas piezas de refuerzo, porque al principio, pues, no puse estas piezas, y bueno, pues, al girar a tanta velocidad las piezas se deterioraban y en los agujeros pues se han agrandado. Entonces tuve que poner unos cojinetes, tanto en el extremo, digamos, que está unido al cardan y por lo tanto al motor, como en el otro extremo para que realmente pues aguantaran esas piezas pues las velocidades y la fricción, a pesar de que el mecanismo está súper engrasado, claro. Bueno, y aquí vemos un detalle de la reductora y hay que resaltar yo creo que dos cosas importantes. Primero, que hemos utilizado acoplamientos entre tornillos sin fin y piñones, que son acoplamientos en ángulo recto, que tienen además la característica de que no son bilaterales, es decir, que nosotros si giramos el tornillo sin fin, va girando el eje que tiene el piñón, por cada vuelta que dé el tornillo sin fin pasa un diente del piñón y por lo tanto, bueno, la reducción va de uno o sea, al número de dientes que tenga el piñón. En este caso, por ejemplo, son 19. Pero, digamos, el mecanismo no es reversible porque, el eje en el que se encuentra el piñón no puede accionar al tornillo sin fin. Entonces, este tipo de acoplamientos, aparte de ser muy compactos y de, bueno, poderse poner con relativa facilidad y tener un ajuste bastante bueno,
nos permiten, por ejemplo, hacer mecanismos para grúas, por ejemplo, en las que de alguna manera tengamos una retención, de forma que por mucho que pongamos un peso en la pluma, que al final tenga un torno y este torno esté accionado por un mecanismo de este tipo, pues digamos queda bloqueado, ¿no? Entonces eso es un tema que yo creo que es interesante y una peculiaridad de este tipo de acoplamientos. Bueno, aquí como vemos, realmente los acoplamientos pues consiguen hacer una reducción de 1 a 1083 porque hemos utilizado dos acoplamientos con piñones de 19 dientes y tornillos sin fin y luego hemos utilizado un acoplamiento con un piñón y una rueda dentada, digamos, de 1 a 3. Entonces, si multiplicamos 19 por 3 por 19, pues nos da 1083, que digamos es la reducción que proporciona esta caja reductora. Es decir, hay que dar 1083 vueltas en el primario para que en el eje de salida consigamos dar una vuelta completa. Bueno, y aquí vemos el despiece de la reductora en el que, bueno, primero resaltar estas placas que hemos utilizado, que están más o menos en el centro y que son las que soportan el cojinete del eje primario, que además se ha visto cómo se ha deteriorado el orificio donde iba el eje primario, porque luego no le había puesto estas otras plaquetas negras que se ven entre las dos plaquetas rojas para reforzarlo. Entonces, bueno, estas piezas pues tienen, vamos a decir que una distribución de agujeros bastante singular, que te da bastante flexibilidad y que tiene la característica de que podemos ajustarnos a un motor que ocupe justo un ancho de 6 unidades mecano, porque realmente tenemos como 6 agujeros principales, pero entre el tercer y cuarto agujero hay un otro agujero adicional existiendo media distancia mecano entre cada uno de ellos. Y bueno, el resto de las piezas, pues hemos visto, hemos usado unas plaquetas de 3 por 5 y luego a la derecha pues vemos los 4 ejes que tiene la reductora con, digamos, el tipo de tornillo sin fin o rueda dentada o piñón que hemos puesto en cada eje, que algunos, lógicamente, los ejes intermedios, pues llevan dos, ¿vale? Y bueno, pues esto es básicamente el acoplamiento. Yo creo que estas piezas singulares de las que hablaba antes no son estándares de Mecano. Yo las he conseguido del fabricante Metalus, que bueno, como digo, no sé si Markrin en su momento las hacía o no, pero bueno, yo creo que estas piezas a mí pues me dan bastante juego, a pesar de que en este montaje pues prácticamente me he cargado, bueno, o he deteriorado bastante un par de ellas y no tengo muchas piezas, pero bueno, es lo que hay. ¿Vale? Bueno, y hasta aquí este vídeo. Muchísimas gracias a todos los que lo habéis visto. Y lo de siempre, pues nada, intentaré seguir publicando contenido de estas características. Si os gusta el canal, suscribiros y bueno, y si os ha gustado el vídeo, pues darle al like. Y por supuesto, pues cualquier comentario que hagáis en la medida de mis posibilidades y cualquier pregunta que tengáis, pues intentaré irla respondiendo. Muchas gracias a todos, un fuerte abrazo y a seguir bien y con mucha salud.